hoy estoy en día. He tenido la oportunidad de ir a muchas comunidades, de participar en algunas reuniones de las rondas, de intercambiar con jóvenes, o sea, me llevo una visión general de lo que pueden ser las rondas, que es el objetivo principal de mi visita acá. Yo vengo, aunque soy ingeniero agrónomo y trabajo en un centro que se llama Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, soy investigadora. No vengo por mi centro, vengo por la red de educadores y educadoras populares que anima el Centro Martin Luther King en Cuba. Este centro es un centro macroecuménico de inspiración cristiana y tiene dos redes, la red de educadores y educadoras populares y la red Fe por Cuba. Entonces se nos seleccionó a nosotros por la red de educadores populares y también se encuentra allá en Perú la compañera Raquel, que pertenece a la red Fe por Cuba. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros viniéramos acá? Este Centro Martin Luther King tiene dentro de sus ámbitos el de formación y también el de solidaridad. Solidaridad con los movimientos sociales en Latinoamérica. Y de las rondas se conocía muy poco, o sea, esta es la primera, diríamos, el primer intercambio que se hacen con rondas en Perú. Y ellos quisieran conocer, bueno, cómo funcionan las rondas, cuál es el objetivo, para ver cómo nosotros desde el Centro Martin Luther King y desde estas dos redes pudiéramos contribuir al fortalecimiento de las rondas. Sí, valdría la pena, como movimiento social que son, o sea, que nosotros le diéramos ese aporte. Entonces hay algunos compañeros de acá que también han participado en algunos talleres allá en el centro, en Cuba. Algunos han participado en la formación en educación popular y más recientemente en un taller internacional sobre precisamente la Revolución Cubana, los 60 años de la Revolución Cubana, que estuvieron más de 13 países. Yo primeramente decirles que los felicito por esta organización que tiene. Sé que la organización acá es mucho más joven que en otros lugares, pero tienen una historia muy bonita de más de 40 años en el país y creo que lo principal es que no deben perder esa historia que tienen. Yo me voy a referir a algunas cosas de Cuba, pero quería dejarles muy claro que para mí lo principal que ustedes tienen es que trabajar en la unidad. Unidad dentro de su organización. No temerle a que hayan contradicciones entre ustedes, entre los miembros, porque las contradicciones generan desarrollo. Pero sí discutir, sí intercambiar entre ustedes mismos y sobre todo teniendo como línea, yo diría una sola, aunque puedan tener alrededor de esa línea diferentes criterios. Y las líneas, yo pienso que las rondas tienen que pensar que las líneas fundamentales necesitan de un Perú mejor que el que tienen hoy. Ese es lo fundamental. Y ustedes pueden contribuir muchísimo a eso. Entonces, bueno, ese es mi mensaje desde acá, desde lo que he visto. Quizás en estos momentos en que tenían unas esperanzas puestas en un partido, en otros lugares como en Cajamarca, pues los he sentido un poco desanimados. Pero yo creo que la ronda es más allá que un partido. La ronda es una organización que ha logrado incluso tener leyes que sean respetadas a nivel de país. Entonces, independientemente del partido o no, la ronda debe ser una organización que funcione con o sin. Yo también tengo mi criterio y quiero aprovechar la oportunidad también de decirlo. Ustedes pasan muchas dificultades con la sostenibilidad económica de la organización. Y bueno, la experiencia que yo les puedo decir de las organizaciones cubanas, todas, es que las organizaciones se pertenece a ellas, pero se contribuye a ellas. Y se contribuye de manera individual. Aunque sea con un mínimo que le pongan, no sé, una mínima cuota, pero esa cuota se analiza mensualmente o usted la puede
hacer también anualmente. Porque de otra forma creo que nunca van a sostener la organización si no tienen una contribución para todos, para sus eventos, para que sus dirigentes puedan puedan dedicarle aún tiempo más a esta organización. Porque quizás un dirigente de base puede tener su trabajo y ser rondero. Pero un dirigente que esté a nivel más arriba, necesita dedicarle tiempo a la organización. Y entonces, ¿qué va a hacer? Se va a quedar sin casa, se va a quedar sin familia. ¿Va a vivir de qué? Del aporte que le puedan dar unos cuantos. Yo creo que en eso tienen que pensar en el futuro. Ahora, de mi país, yo sé que ustedes le pueden haber oído muchas cosas. Nosotros, si lo comparamos con Perú, somos una islita muy, muy pequeña. Muy, muy pequeña. Metida en un mar, está en el medio del mar Caribe. Yo hace un rato comentaba que en 16 horas puedo ir casi de un extremo al otro de la isla. Un poquitico más de horas y creo que con 24 horas voy de Cabo San Antonio hasta la punta de Maicí. Entonces comprenderán que es una isla pequeña. Ahora, nosotros hace ya vamos a cumplir 60 años que triunfó una revolución. Una revolución, ¿por qué triunfó? Porque igual que ustedes estaban siendo muy explotados. Muy explotados por un imperio que sigue existiendo y es que es el más poderoso del mundo, que es Estados Unidos. Tuvimos un gran líder que por desgracia no nos acompaña, que es Fidel Castro, un abogado de profesión, que logró con una lucha en la Sierra Maestra, con un desembarco de un yate grande, viniendo desde México, donde también estuvo el Che Guevara, que sé que aquí es muy nombrado y muy querido, logró desembarcar y con el apoyo de jóvenes, sobre todo en la isla, y campesinos en las montañas, logró que el 1 de enero de 1959 el tirano Fulgencio Batista abandonara el país por la presión que ya existía en el centro, en el oriente y en el occidente, donde ya estaban las tropas avanzando. Ahora, no piensen ustedes que con triunfar la revolución Fidel ya lo había logrado todo. Y él estaba muy claro de eso. Y desde entonces, del 8 de enero, cuando se dirigió al pueblo, dijo, ahora es que vamos a trabajar. Ahora es que nosotros vamos a hacer la revolución. Ahora es que tenemos que trabajar y que sacrificarnos. ¿Y en qué pensó? En primer lugar pensó en el campesino y en la familia del campesino. Eso fue lo primero que pensó. ¿Por qué? Porque el campesino cubano, como yo he podido constatar acá en Perú también, era la gente más desfavorecida en ese momento. Y pensó en ello, en primera, con una ley de reforma agraria. Y en menos de un año, una segunda ley de reforma agraria, para darle la tierra a quien de verdad la trabajaba. Eliminar el latifundio, quitarle las tierras a los grandes terratenientes y reducir a una cantidad que sea capaz la persona de poder trabajar. Eso fue la primera contradicción que tuvo, sobre todo con el capital extranjero, porque la mayoría de los latifundistas tenían sus raíces en otro lugar. Pero en eso pensó. Lo segundo que pensó Fidel en el campesino es que había que enseñar a leer y a escribir a toda la gente de campo. Y esa era otra cuestión, que en el año 1961 se hizo la campaña de alfabetización y en 6 meses estábamos nosotros librando del analfabetismo. ¿Cómo? Bueno, con brigadas hechas con jóvenes. Jóvenes entre 14 y 17 años se fueron a todos los lugares de Cuba. Hasta el lugar más remoto. Allá fue un maestro que se capacitó, un muchacho, un joven, y durante el día participaba junto al campesino y a su familia de todas las labores del campo. Y en la noche, alumbrados por un farol, porque no había electricidad,
le daba clase desde el niño hasta los mayores. Todo el mundo, toda la familia. Y así aprendieron a leer y escribir. Después a esos campesinos, a esos hijos de los campesinos, le dieron además escuelas, le dieron oportunidades a que se siguieran superando. A las muchachas que ya estaban que eran jóvenes, también se les dio oportunidad de estudiar y oportunidad de estudiar oficios. Que no fuera solo el trabajo en campo. Y así surgió también las brigadas Ana Betancourt, que fueron, las enseñaron a corte y costura. El Estado ponía a las profesoras y las máquinas de coser, y así las muchachas del campo también aprendieron oficios. O sea, porque las jóvenes en el campo pues también sufrían por las cuestiones del machismo. Los padres no las dejaban tampoco salir a estudiar, decían, la joven es para cuando tenga edad casarla, y entonces en eso se trabajó. Entonces, bueno, una de nuestros grandes logros, con esto lo estoy explicando, fue la educación. Fidel pensó, somos una isla pequeña, ¿qué cosas podemos hacer para sobresalir? ¿Qué podemos hacer para avanzar más? Bueno, como había dicho José Martín en 1895, ser culto para ser libre. O sea, hay que tener un pueblo educado, un pueblo capaz para que pueda, para que nadie lo engañe y para que pueda ir adelante. Nosotros sufrimos también en esos primeros años de la revolución, que todos los ingenieros, los médicos, todos los profesionales nos abandonaron el país. ¿Por qué? Porque empezó la nacionalización de las empresas extranjeras. Por ejemplo, Cuba, el cultivo fundamental en aquel tiempo era la caña de azúcar. Lo primero es que todas las empresas azucareras eran norteamericanas. Y lo primero que hizo Fidel fue nacionalizar, decir no. La electricidad también era norteamericana, pues a nacionalizar. Los combustibles, la vivienda, todo. Con esto empezó por la tierra y terminó con todo. Fuera de Cuba, Cuba es para los cubanos. Entonces, al ocurrir esto, Estados Unidos incitó a todos los ingenieros que estaban en las buenas fábricas, en las industrias, a los buenos médicos, que abandonaran la isla, que se fueran para allá, con vistas a organizarse y tratar de después invadir la isla y recuperar todo aquello que le había sido quitado. Eso nos hizo también, en caso de la educación, preparar aún más, o sea, incentivar a formar nuevos ingenieros, nuevos médicos, nuevos profesionales, porque los necesitaba. Algunos ingenios azucareros, por ejemplo, se quedaron con obreros calificados, obreros que habían aprendido del mismo ingeniero, y con ellos fue que se empezó a explotar el azúcar. Pero bueno, a esto se le dio una gran importancia. Hoy, nosotros desde entonces gozamos con una educación totalmente gratuita. Y cuando digo totalmente gratuita, no es la gratuidad de acá, porque acá dice la escuela privada y la escuela estatal, o la escuela estatal. Pero la escuela estatal se paga. Ustedes pagan. Sí, sí. Entonces no es gratuita. gratuita. Les cuesta. Cuando nosotros decimos gratuito, es que no hay que pagar nada. No se paga matrícula, no se pagan los libros, no se pagan los cuadernos, no se paga todo lo que los niños, jóvenes y adultos vamos a necesitar en nuestra vida estudiantil, no se paga. Y existe educación a todos los niveles. O sea, existe educación para los adultos también. Si el adulto, por X motivos, no ha podido estudiar, puede trabajar y en la noche estudiar. Todavía eso existe hoy en día. No es que fue un momento determinado. Entonces, la fortaleza de nosotros es eso, en la educación. Por eso se dice que los mejores médicos están en Cuba. Por eso se dice que Cuba tiene unos niveles educacionales comparados con países desarrollados. Porque de verdad, y no es solo estudiar, sino
la exigencia en el estudio, desde que los niños tienen que ir a la escuela. Los niños, no se concibe un niño que no esté estudiando. Hoy, por ejemplo, yo salía y me sorprendía muchísimo cómo hay en los negocios particulares o en los pequeños negocios de las personas, los niños están acompañando a los padres. Eso en mi país no es permitido. En el horario de estudio el niño tiene que estar estudiando. No puede existir un niño que no vaya a la escuela o que el padre se niegue a mandarlo a estudiar. Eso no puede existir. Porque existen organizaciones que velan porque eso, y no son ni la policía ni nada de eso, no, organizaciones a nivel comunitario, como los comités de defensa de la revolución y la Federación de Mujeres Cubanas. El comité es en el barrio, se creó por Fidel en el 1961, cuando también trataron de hacer contrarrevolución dentro de Cuba. Y él dijo, se voy a crear una organización para que todas las cuadras de mi país estén vigiladas, porque no quede un pedacito del territorio nacional donde los cubanos y cubanas no estén mirando qué está sucediendo. Ajá. ¿Quién vive? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Con quién se reúne la gente? ¿Por la noche a dónde va? ¿Por qué? Porque incendiaban la caña de azúcar, los cañaverales, antes de que se desarrollaba, los quemaban para que no se pudiera obtener el azúcar. Porque también hicieron atentados contra tiendas, contra lugares económicos. Ajá. Y por lo tanto había que vigilar esas cosas. Algo parecido a lo que hacen las rondas, ¿verdad? Pero nosotros lo hicimos a nivel de barrio. Pero ese mismo comité existe un cargo dentro de ese CDR, que le ponemos así la sigla, que hay personas que se ocupan de ver el papá que no mandó o la mamá que no mandó al niño a la escuela. Existe también la Federación de Mujeres Cubanas, que es una organización para nosotras las mujeres. Y ahí existe un frente dentro de esa que también tiene que ver con esa cuestión. Yo recuerdo, porque también soy de campo, que existía también una organización campesina, o existe la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y existe la brigada FMC ANAP. ¿De qué se ocupaban esas? Porque mi madre era de esa brigada. Llegábamos a la escuela rural y mi mamá decía al maestro, ¿qué niño no vino? No faltó este y este. Y mi madre no se iba para la casa, mi mamá iba a casa de cada uno de esos niños a ver. Y sí pasamos momentos muy difíciles económicamente al principio de la revolución, como después pasamos también. Y decía, bueno, el padre decía, no, el niño no tiene zapatos y por lo tanto no va a la escuela. Yo sé que aquí la situación del campo fue más dura todavía, los niños sí iban sin zapatos a la escuela, ¿no? Pero en ese momento mi mamá regresaba y entre todas las madres reunían el dinero y se le compraba el par de zapatos, pero el niño debía ir a la escuela. Por eso es que gozamos de una educación maravillosa, y yo les digo, es un arma, el arma de las ideas, es un arma fundamental. Cuando usted tiene conocimiento, usted puede luchar contra cualquiera, nadie lo va a engañar. Ajá. Pero cuando una persona y cuando una sociedad no es culta, no estudia, no se preocupa de estas cosas, pueden engañarlas muy fácilmente. Incluso hasta los medios de comunicación. Ahora, otra de las cuestiones que nosotros nos destacamos mucho es la salud, y ya lo decía hace un rato. Somos un país muy pequeño, sin embargo, ayudamos a formar médicos en toda Latinoamérica y hasta en Estados Unidos. O sea, hay estudiantes negros de Estados Unidos que han ido a estudiar medicina a Cuba. ¿Por qué? Porque Fidel decía, bueno, educación y lo otro es la salud. Porque sin ellas, sin esas dos, no tenemos nada. Y por eso es que se afianzó tanto
Además de que en Cuba los médicos son buenos, porque es que a partir del segundo año de la carrera ya el joven que está estudiando no está en el aula. Su profesor es el que está en el hospital, en el policlínico, y él va con ese profesor a recibir lo teórico, pero más tarde va a estar en la práctica, viendo las enfermedades, sabiendo desde ahí, pasan por todas las especialidades, y cuando llegan los 6 años, usted puede decir, ahí hay un médico graduado, porque ya vio, no es estudiar para entonces después enfrentarse a la práctica. Ajá. Entonces, bueno, esos son dos de los logros que hemos tenido. ¿Que hemos tenido dificultades? Sí. ¿Que hemos cometido errores? Sí. ¿Que tenemos un bloqueo que no nos deja comercializar ni que entren a nuestro país los productos que necesitamos? Sí. ¿Que cuando cayó el campo socialista en el 1989-90 teníamos unas relaciones con el campo socialista, la Unión Soviética, el Consejo de Ayuda Económica, CAME, que nosotros dábamos azúcar y níquel, y del campo socialista venía petróleo, venía alimentos, venía todo, venía incluso concentrados para alimentación animal, venían muchas cosas. Y de la noche a la mañana eso desapareció. Y Estados Unidos dijo, bueno, ya ahora Cuba está sola, la vamos a rendir por hambre. No le vamos a poner un bloqueo más serio, no le vamos a dejar que se acerque nadie a la isla y la vamos a rendir por hambre. Y llegó en 1993, que casi fue la que nosotros llamamos opción cero, donde hasta el jeep del comandante se quedó sin combustible. En un documental que vemos cómo Fidel se tiene que bajar y empujarlo para poder. Pero no nos rindieron. Nos fuimos a los campos a cultivar. Los que no sabían cultivar se fueron a cultivar. No había fertilizantes y buscamos alternativas orgánicas. Creamos la agricultura urbana, suburbana y familiar. Creamos el movimiento de arroz popular, porque somos comedores de arroz igual que ustedes. Y no nos rindieron. Entonces poco a poco nos fuimos abasteciendo y después con ayuda internacional poquito a poco logramos salir de ese momento tan difícil. Hoy sigue el bloqueo y ahí estamos. Entonces Estados Unidos no nos perdona que a 60 millas, a 90 millas de ellos nosotros tengamos un sistema completamente diferente, un sistema socialista. No nos han podido rendir ni con la inteligencia ni con las armas, porque en 1961, como yo les decía, organizó parte de la gente que se había ido de Cuba y las organizó militarmente y vinieron a una invasión con las armas. ¿Y ustedes saben en cuánto tiempo lo sacamos de Cuba? En 72 horas. ¿Y eso qué era? En el año 1961. O sea, casi al principio de la revolución. En grandes barcos, con todas las armas que Estados Unidos le pudo dotar, y no pudieron rendirnos. Bombardeos aéreos, bombardearon los aeropuertos, mataron mucha gente, pero Fidel era un líder que donde estaba el peligro, para allá iba. Y por ahí, si van a buscar un poquitico de historia, hay una foto de él bajándose de un tanque porque él llegó hasta la primera línea de fuego. Y cuando usted ve un líder que va adelante, olvídese que su pueblo va detrás. Ajá. Y él fue así toda su vida. Que tenemos dificultades, es cierto, pero vivimos en un país orgullosísima de ser cubana, de ser hija de campesino y haber estudiado, y de estar hoy con ustedes aquí ofreciéndoles mis conocimientos. Algo que nos ha caracterizado es la unidad del pueblo cubano. Un pueblo unido, decía él, jamás será vencido. Jamás será vencido. Y eso es lo que yo les exhorto a ustedes. Únanse.
Y algunas reflexiones que quería hacer también. Yo me voy muy preocupada porque veo de qué manera Perú está perdiendo su riqueza. Ustedes son un país muy rico, muy diverso, que tiene muchos climas al mismo tiempo y por lo tanto una diversidad en cultivos, en frutas, en todo. Tienen riqueza, tienen oro, tienen de todo. Pero me voy muy preocupada porque las transnacionales se están adueñando de su vida. La telefonía no es de ustedes, es española. Es que todo. Las boticas son chilenas. Electricidad. La electricidad tampoco es de ustedes. Lo último que me podían decir es que Machu Picchu, que es la historia de ustedes, de sus ancestros, la tienen concesionada los chilenos. Sí, están Entonces, Perú, ¿cuándo se van a despertar y darse cuenta de que estas riquezas son de ustedes? Que ustedes creen que era para que ustedes vivieran como están viviendo si esas cosas son de ustedes. No. Y otra cuestión de la que quería referirme. Nosotros tenemos un solo partido, el Partido Comunista. Nos basta con uno solo. En mi país no se hacen campañas electorales. Piensen ustedes si con todo lo que se gastan aquí en las campañas electorales las pusieran solamente para hacerle carreteras a ustedes. ¿No tuvieran todo el Perú lleno de carreteras? Con los miles y miles. Y además, ¿de dónde salen el dinero de las campañas? Muchísimo dinero de esa campaña sale de ustedes mismos. Y entonces, ¿campañas electorales para qué? Para que le estén vendiendo el país a otra gente que no sean de ustedes. Mientras que existan las cosas así, ustedes van a seguir en esa misma posición. En Cuba, ¿por qué? Me preguntaban, no hay corrupción. ¿Por qué? Porque es que los gobernantes no ganan por ser gobernantes. Ganan por lo que eran. Por ejemplo, a nivel de base existe el poder popular. Desde el nivel de base a nivel nacional. Yo tengo un delegado de poder popular que yo elegí dentro de mis vecinos, una gente que me represente a mí, para que resuelva los problemas de mío y de mi comunidad o de mi barrio. Pero esa persona no gana por ser delegado. Esa persona trabaja igual que yo y cuando llega a su casa después del trabajo se ocupa de los intereses míos. O el fin de semana. O tiene un día a la semana que podemos irle a su casa en un horario a plantearle los problemas, o lo vemos en la calle, pero él no gana por eso, él sigue trabajando en lo que estaba trabajando. A nivel municipal sí hay un dirigente del Poder Popular, que claro, como es a nivel municipal, no puede estar trabajando y a la misma vez estar resolviendo los problemas, pero él no gana por ser presidente del Poder Popular, él gana si él es maestro, si era maestro cuando lo elegimos, sigue ganando su salario de maestro. Si era un chofer. Y así todo, a todos los niveles. Hasta el presidente de la República no gana por ser el presidente. Y ahorita aquí estábamos conversando de la congresista, que si no sé cuánto, no la alcanzaba. Entonces, ahí los niveles de corrupción no hay por ese mismo sentido. Y lo otro es que sí somos muy severos cuando alguien se aleja de la línea que debe existir. Y sí se han dado casos. Gente muy cercanas a Fidel, muy cercanas al gobierno, incluso gente que llegó a ocupar hasta cargos de canciller. Comenzaron a tener manifestaciones diferentes a las que debe tener o comportamientos no adecuados para lo que usted representa y usted se va de ese cargo. Pero no se va para otro cargo, no, se va y usted no puede ser dirigente nunca más. Porque si usted le perdona una, va a tener que perdonarle muchas. Y en eso mi comandante era radical. No quiere decir ni que se aplica la pena de muerte,
ni que se salgan de Cuba, porque muchos que han hecho eso, ahí están. Lo que eran médicos, médicos, lo que eran profesores, profesores, seguir trabajando, pero nunca más puedes ser dirigente de ningún nivel, porque ya Eso no. tú no hay confianza en ti. Ajá. Solamente para los que así, tuvimos casos también que se aplicó pena de muerte, pero en lo militar. Cuando hay alta traición a nivel de la patria, los militares, y sobre todo entre más altos el grado, se paga con la muerte. Pero en Cuba ni se mata a nadie, así que si alguien le ha dicho, eso no es verdad. Bueno, creo que hasta aquí más o menos una panorámica de lo que es Cuba. Espero que me hagan algunas preguntas para poder... Sí, ¿Sí? señora Elena, que la verdad muy interesantísimo, de verdad, porque sinceramente quiero decirle, yo tenía otro concepto del país de Cuba, de sus funciones, de sus organizaciones, que realmente, que hoy me cuenta que usted netamente que ha vivido, que está viviendo, ¿no? Que también ha sido parte de la organización. Es asombroso de verdad escuchar sino que quería yo más o menos, quería hacer dos peticiones, ¿no? Como peticiones sería esto. El número uno sería que nosotros quisiéramos, a lo menos de aquí del campo, o de esta organización que hoy por hoy somos como ronderos, quisiéramos un cronograma, un formato, o sería un libro, ¿no? Como el plan de gobierno del país Cuba, que nos pueden, no sé si es posible que nos puedan facilitar, ¿no? A lo menos para guiarnos, que nos sirva de una guía, o en todo caso, que nos sirva de que cuando hay una derecha que viene, que realmente viene pues a tergiversarnos. Por ejemplo, yo te digo una cosita nomás, que hace un tiempo yo quise saber de la historia de los cubanos. Entonces ellos decían, bueno, lo que es la vida del país Cuba es un comunismo, que ellos son muy, viven como, que viven a sus anchas, que yo más o menos había entendido que ellos no tenían un orden de vida, ¿no? O sea, eso es lo que decían. Entonces, pero ¿cómo es posible entonces? Por ejemplo, decían, no, por los que fomentan de la izquierda, y justamente son raíces de ideología de los cubanos, ¿ya? Y ellos son los que son, entonces a eso nos quiere llevar. Pero sin embargo, hoy cuando te cuenta, mucha que de verdad que una vida muy ordenada, muy organizada, ¿no? No sé si eso es, la verdad, en ese sentido yo pues tenía, pues, como dice mucha, no tenía tanto conocimiento sobre la vida que llevan en el país Cuba. Ahora, lo segundo, quisiera pues no, también así como peticiones, cuando tengan más viajes, de repente tendrán oportunidades, tanto usted, de repente otros de sus compañeros, y lleguen así siempre a orientarnos, ¿no? No solo ustedes, sino otros también, que nos lleguen a orientarnos. Yo creo que con esa ayuda podemos tratar de a poquito, llenar de conocimiento, de guiarnos para poder sinceramente eliminar a este tipo de mafias que hoy por hoy tenemos. Si todo el país, si todos los campesinos podemos concientizarnos de que cómo debemos administrar la justicia, yo creo que sí podemos lograr. Pero no será en corto tiempo, aunque en largo plazo, pero sí podemos lograr. Conforme, como dice usted, educando a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Yo creo que en eso podemos llegar. Eso sería todo, señora Irene. Sí. Bueno, es la segunda persona que me pide ese folleto sobre un poquito para conocer. En otro lugar, en otra comunidad, en Huabal, un señor también, después de escucharme, me dijo,
yo quiero que me envíes y que, Buenas noches. y que me hagan llegar un folleto donde todo eso que me lo has dicho con esas mismas palabras, y que me recoja un poco cómo ha sido la historia de la revolución, pero de manera sencilla. Y bueno, yo me comprometí con él que sí. Voy a tener que trabajarlo y hacerlo de esa manera sencilla para que un poco lo entienda. Y yo creo, bueno, también que Cuba ha logrado todo lo que ha logrado, también por toda la organización que ha tenido. O sea, allá nos organizamos desde los niños, tienen su organización. Y por eso, así en toda la sociedad. O sea, los niños cuando van a la escuela y ya aprenden a leer y a escribir, se convierten, tienen una organización que se llama Pioneros José Martí. Ajá. Los padres, el día 8 de octubre, que es el día que simboliza la caída de Ernesto Che Guevara, del Che, los padres acuden a un acto porque ya el hijo aprendió a leer y a escribir. Entonces acuden y le ponen en su cuello un pañuelo azul, que nosotros le llamamos pañoleta. Los niños, ese es un día muy significativo para todos los niños que cumplen ese primer grado, que ya aprendieron a leer y a escribir, y que sean los padres, ¿no?, los que sean, los que le ponen esa pañoleta y que ya signifique que ellos comiencen su vida en esa organización, es muy importante. Eso nunca se lo olvida a mí. Ese acto de inicio de su organización. Pero esos niños, cuando saludan la bandera, dicen: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. No dicen que seremos como Fidel, ni como Martí, sino como el Che. ¿Y cómo fue el Che? Una gente que dio su vida por ayudar a otros pueblos. Hoy yo estuve en un lugar donde el Che estuvo en sus recorridos y de verdad que fue algo muy emocionante para mí. Pero el Che, en ese recorrido que lo hizo antes de graduarse como médico, ¿en qué cosa fue lo que sintió? Sintió la opresión en que estaba toda la América. Porque él lo viajó desde acá, desde Argentina, de su pueblo, y llegó hasta Venezuela, pasando por todo, yendo a los campos, pasó por las mineras y vio cómo sufría el pueblo americano. Y cuando él se gradúa, por eso es que él va y se une y conoce a Fidel, oye que Fidel está organizando una expedición para ir a liberar a Cuba. Y él se une a Fidel, porque él no lo abandonó, ese sentimiento que él había vivido de tratar de ayudar a que los pueblos no siguieran oprimidos. Entonces fíjense qué cosa más bonita, que los niños desde ahí ya empiezan. Pero ya cuando el niño va creciendo, que está en 5º y 6º grado, ya está más grande. Por lo tanto, la organización cambia. Porque esos niños se reúnen, tienen su congreso, tienen sus representantes a nivel de aula, todo. Es desde primero hasta 4º grado. Ya cuando son mayores, entonces se convierten en pioneros moncadistas y la pañoleta es roja. Pero siguen estando organizados. Ya pasan a la secundaria. Hay una organización que se llama la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media, que es toda la etapa secundaria. El niño comienza a ser el adolescente, ¿verdad? Y tiene también su organización. Que cuando el niño cumple ya los 14 años, inmediatamente es miembro de los CDR y las mujeres inmediatamente son miembros de la Federación de Mujeres Cubanas. O sea que el niño ya pasó por toda esa organización, pero en su barrio ya integró el comité, todas y todos. Y las mujeres integraron, las muchachas, la federación. Pero también pueden ser
escogidos por sus compañeros para ser militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. Escogidos por sus compañeros, escogidos, analizados toda la vida de ese niño hasta que llegó a ser adolescente, hasta el grado que está, y saber si sus principios, su comportamiento se merece militar o no en la Unión de Jóvenes Comunistas. No se milita porque yo quiero, sino porque me lo merezco. Y después ya pasa a ser en la universidad, pasa en su organización como la Federación Estudiantil Universitaria. Puede ser que no llegue a ser militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, pero sí está en la Federación Universitaria. Por lo tanto, fíjense que todos tenemos una organización. Ya terminó su universidad. Ajá. Por la edad, comienza a trabajar. Está formado. ¿A qué puede hacer? Puede ser en el centro de trabajo que se escoja por sus méritos como militante del Partido Comunista. Por los méritos igual. Se hace entonces, cuando se va a hacer el análisis del partido, se le hace la historia de todo, desde que era un niño o una niña hasta todo. Cómo fue su trayectoria en la escuela, en la casa, en la organización del barrio, para saber si se lo merece o no. Se hace un estudio por 2 personas militantes del partido y se hace una propuesta ante lo que se llama un núcleo del partido, que puede ser esta composición que tenemos acá. Ahí se lleva la propuesta de sí o no darle la militancia a ese compañero. El núcleo se pronuncia si es sí o no, y después eso va al municipio del partido. Y es quien ratifica o no la decisión del núcleo. Entonces se es militante, no antes. No porque quiero ser militante de un partido. Fíjense qué diferencia entre los partidos que ustedes dicen. Yo quiero ser, o sea, yo soy de este partido porque quiero ser, o soy del otro porque quiero ser. No es porque se quiera ser, es por los méritos. Entonces con eso, ven qué manera de organizar está. Yo, por ejemplo, la que les habla, soy mujer, soy madre, soy federada, soy militante del partido y soy dirigente del Partido Comunista. O sea, bajo mi núcleo del partido está el director de mi centro. O sea, yo como militante dirijo a mi director. Entonces, como ustedes ven, toda hay una organización que nos permite también estar en una unidad. Porque ustedes creen que a mí me puede asustar cualquier cosa que pueda venir de Estados Unidos. Ustedes creen que como yo, otras mujeres y hombres se van a dejar quitar los logros que nosotros tenemos. Yo, hija de campesino, que logré lo que he logrado. ¿Ustedes creen que yo me lo voy a dejar quitar? Miren, por eso hasta con las uñas lo defendemos. ¿Alguien más quiere decir algo? Para hablar yo sola. Creo que es importante el escuchar esto, si bien es cierto, nosotros, muchos de los peruanos, tenemos el miedo de ser ese camino, de así como Fidel Castro lo hizo, ¿no? Si bien es cierto, la gran inspiración que ha sido el Che Guevara. El miedo que a nosotros nos oprime es mediante uno, que viene a ser la prensa hablada escrita, que nos oprime a nosotros diciendo de que ese tipo de gobierno jamás va a progresar, que ese tipo de personas no hay. Y a la medida de que nosotros, como lo menciona, no conocemos, entonces no sabemos, nadie tiene la menor idea de cómo está el país, si ha crecido o no ha crecido, si tiene o no tiene, no lo sabe. Entonces, a raíz de ello dicen, no, si nuestro gobernante, si nuestro candidato, si nuestro presidente, si nuestro congresista o alcalde nos dice que no debemos de ser así, ¿por qué? Porque es un pueblo oprimido, entonces la mayoría de las personas optan por no darse el tiempo de repente de querer saber eso, ¿no? Entonces, creo que para mí ha sido escucharle algo grandioso, porque yo creo que a raíz de ello
aquí mis compañeros quienes están y que de repente ha habido alguna duda por parte de ellos, entonces como que ya se les va a aprender, digamos, el interés de querer saber cómo ha sido la lucha en Cuba y cómo podemos nosotros realizar aquí en Perú. Si bien es cierto, uno de mis compañeros dijo, me gustaría que nos llegara de repente su reglamento, su estatuto o su folleto, o como querramos llamarlo de alguna manera, entonces quizás eso pueda ser una guía. Lo otro, yo digo, pucha, que para mí ha sido muy grande porque yo pienso y creo que solamente siendo tal como poniendo el ejemplo tanto como de Fidel, tanto como poniéndole de ejemplo al gobernante que actualmente está en Bolivia, que lo ha hecho, lo ha agradecido demasiado a Bolivia, de la noche a la mañana lo ha cambiado, lo ha transformado, sin miedo a decir, oye, no lo vamos a hacer, no, que si de repente otro país no va a querer, no, porque hay alternativas, ¿no es cierto? Eso lo veo de esa manera y yo digo, no, pucha, que si vamos a andar en este camino, si vamos a querer hacer, entonces hay que optar, ver los ejemplos que ellos han dado, ¿no? Y no seguir siendo parte de un país que nos oprime a nosotros. Entonces, yo, que si puedo pedirle algo, espero que siempre, de todas las visitas que usted realice, ya sea usted o con quienes más vengan, nos gustaría y me gustaría que, así como ahora la tenemos aquí, que siempre estuviera, que no se olvidara de nosotros, porque eso nos va a iluminar a nosotros, de verdad. Créame que hoy de repente estamos poquitos acá, quizás en unas próximas, yo creo que aquí de todos mis vecinos, mis compañeros van a decir, no, sí, cuando se va a personar, de repente van a venir otros más, van a venir